Vamos a analizar qué es esto del realismo social, ¿ya? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? Y vamos a presentar un ejemplo también del realismo social. Entonces, aquí, bueno, entre lo principal tenemos a los precursores, ¿no? ¿Quién son los personajes? Estamos hablando de literatura ecuatoriana, ¿no? Entonces, aquí, una de las obras más famosas que hablan del realismo social es La Emancipada y A la Costa, ¿ya? A La Emancipada de Miguel Riofrío y A la Costa de Luis Martínez, ¿ya? Entonces, son obras muy conocidas a nivel de Ecuador que hablan sobre este realismo social. Ya vamos a ver un ejemplo en unos extractos. Entonces, esas serían las obras más conocidas, La Emancipada y A la Costa. Entonces, dice, se considera como precursoras del realismo social. Entonces, ¿qué hacía el realismo social? Una corriente literaria, ojo, caracterizada por mostrar una visión crítica de la realidad. Es decir, mostraban la realidad tal y cual era, la realidad de las personas, de los indígenas, de los esclavos, de la gente eh, clase baja, de problemas del dinero, problemas con las clases sociales. De eso se encargaba el realismo social. No, voy a tomar la asistencia al final de la clase, ya. Al final de la clase voy a tomar la asistencia otra vez. De esta clase, más bien dicho. Ya, al final de la clase. ¿Qué más? Entonces aquí tenemos, ¿no? Las características son un movimiento literario. Recuerden que esto es de autores ecuatorianos. Entonces la primera etapa se da cuando en 1930 y 1945, porque recuerden, el nombre era realismo social o movimiento de los 30, ¿no? Entonces, por eso, 1930, 1945, y otra característica es que son novelas realistas, ¿no? Hablan de la realidad. Ya vamos a ver el ejemplo. Aquí grupos de escritores tenían una ideología, sentimientos de edad contemporánea, preferencias literarias. ¿Cómo se denominaban? Aquí está. Les decía, se llama Generación del 30, pero también tienen otra denominación como Grupo de Guayaquil o Cinco como un puño, ¿ya? Entonces, eran escritores que tenían ideas distintas, ¿no? Ideas de plasmar lo que pasa en la sociedad, lo que estaba pasando en la sociedad, de los problemas con los indígenas, de la injusticia social, de la inequidad. Esas eran los objetivos. Mire, justo aquí está. Denunciar la injusticia hacia los grupos vulnerables. Pues como les decía, ¿qué grupos vulnerables podemos encontrar? Indígenas, por ejemplo. ¿Ya? Cuestionar la estructura social de la época, la inequidad. ¿Por qué había una inequidad? ¿Por qué algunas personas tenían más y otras personas tenían menos? Entonces, de esto se encargaba el realismo social. Estos autores escribían sobre esto, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son las características propias, no? Tenemos una realidad cotidiana, ¿no? Entonces muestran tal cual, muestran costumbres, pensamientos, ¿de quién? De los montubios, de los indios y de los obreros. Eso es lo que muestra el realismo social. En las obras literarias, en los cuentos, se puede ver esto. El escenario, donde se desarrollan las obras literarias, sucede en un ambiente rural, con indígenas, con campesinos. Aquí cultivan una literatura comprometida con la problemática social y política. Entonces, a través de sus obras, plasman historias que hablan sobre las diferencias sociales, la desigualdad social y también sobre política. Esto es importantísimo, esta es una característica muy importante. El uso del lenguaje, se utiliza un lenguaje popular. Entonces aquí en el realismo social vamos a encontrar escrito tal cual ellos hablaban, ¿no? Metaplasmos, que es tal cual ellos decían las palabras, registro coloquial y vulgar. Vamos a utilizar palabras tal cual ellos utilizaban, ¿ya? Entonces eso vamos a ver. Incluso vamos a ver que de pronto algunas palabras tienen diferente forma de pronunciación, de escritura. Vamos a ver por qué. Tremendismo, ¿y qué es esto del tremendismo? Son situaciones duras, crueles, supersticiones y creencias. Búsqueda de una identidad nacional. Entonces, lo que busca el objetivo del realismo social es que todos podamos conocer qué pasaba en ese tiempo, ¿ya? Entonces, una forma de conocer es contar las historias tal cual, utilizar un lenguaje propio, como aquí dice vulgar, pero es el lenguaje que utilizaba. Es como que yo plasmara una novela de nuestra realidad. En nuestra realidad no utilizamos un lenguaje formal, utilizamos un lenguaje informal, ¿no? Y ojo, esto tenemos tanto en la costa como en la sierra, que tenemos los principales autores, ¿no? Conocidos. Estos son muy conocidos. Por ejemplo, en la costa tenemos a José de la Cuadra, Alfredo Pareja Discanseco, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert. En la sierra tenemos Jorge Casa,
tenemos Alfonso Cuesta, Pablo Palacio y Ángel Felicísimo Rojas, ¿ya? Entonces son autores que aportaron a esto, ¿no? Que realizaban esto del realismo social, ¿ya? Entonces aquí tenemos otras características. Miren, aquí en esta imagen podemos ver, ¿ya? De esto es lo que se encargaba el realismo social, ¿ya? De narrar historias sobre esto, ¿no? Entonces, los personajes principales eran indígenas, cholos, montubios, campesinos y obreros, ¿ya? Entonces, las novelas se basaban en esto. Características, pues aquí está, lo que habíamos hablado. Muestran situaciones críticas de la vida, los problemas, miseria, desposeídos, enfermedades, marginalidad, delincuencia. De todo esto se encarga el realismo social. Ahora aquí las características de lo que ya vimos, ¿no? Una se llama estilo conciso, que es empleo de frases cortas y directas, párrafos de corta extensión. ¿Por qué? Porque ellos hablaban así, ¿ya? Y el tremendismo, experiencias exageradamente realistas. Entonces, ¿qué muestra? Otra de las características es que también se muestran violaciones, por ejemplo, pactos diabólicos, supersticiones, borracheras, todo esto se muestra porque es la realidad que se vive, ¿no? Y por aquí, sí, esto también ocurre mucho, presencia de malas palabras, ¿ya? Al tener esta connotación, entonces, como les decía, es como que si yo hiciera una novela actualmente, ¿no es cierto?, de lo que vivimos nosotros. Nosotros no utilizamos un lenguaje formal todo el tiempo. A veces también vamos a tener lenguaje informal, van a haber malas palabras, entonces todo esto. Entonces, esas son las características más principales de este realismo social. Ahora vamos a ir con un ejemplo ya para ir terminando, ¿ya? Entonces, es interesante esto del realismo social, muy fácil de reconocernos. Si yo veo un tipo de escritura así, podríamos decir vulgar, tal cual, es porque es realismo social. Y si tiene una temática de problemas sociales, pues es realismo social. Entonces, miren, aquí tenemos Demetrio Aguilera Malta, ¿ya? Demetrio Aguilera Malta es uno de los representantes y aquí tenemos un extracto, ¿no? Un pedacito de lo que de una de sus obras. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar. Dice El cholo que odió la plata, ¿ya? Ese es el nombre del cuento, de la obra, ¿ya? Vamos a hacerle un poquito más grande. Ya. Yo voy a leer un poco, ¿ya? Para que vayamos analizando la escritura. Vamos a ver solo un extracto, ¿no? Porque estos son libros enteros, son obras enteras. Entonces dice, ¿sabes vos, Banchón, que don Guayambe, los blancos son unos desgraciados? Ojo, vamos notando aquí un par de cositas. Voy a ir encerrando y ustedes me van contando. Por ejemplo, ¿qué notamos aquí? Ya, hasta ahí. ¿Sabes vos, Banchón, que don Guayambe, los blancos son unos desgraciados? ¿Qué podemos notar ahí en la palabra subrayada? ¿Qué notamos Que ahí? falta la D, parece que es un lenguaje que de la costa sería. Correcto, exacto, eso mismo, ¿ya? Exacto, entonces, aquí ustedes saben, ¿no es cierto? En la costa se habla de otra manera, se omiten letras, ¿no? Se omiten consonantes, y ahí está el ejemplo. Y esto es lo que plasma el realismo social. Entonces, en el realismo social encontramos esto, o sea, tal cual yo hablo, tal cual está plasmado aquí. O sea, no es que es error ortográfico, de pronto dirán, no, falta una D y está mal. El realismo social plasma tal cual. Ya, entonces por eso está escrito así, miren, los blancos son unos desgraciados, porque se habla así, de verdad, ¿no es cierto? Entonces falta una D. Ya no es que es falta ortográfica, sino que ese es el objetivo del realismo social. Entonces muestra esto el realismo social. Ya, miren ahí. Ya, y por aquí dice, por ejemplo, he trabajado. Y ahí podemos ver, miren, he trabajado como un macho siempre, me jodió, como nadie en estas islas. Déjenme poner esto un poquito más pequeño para que se pueda leer. Ya. He trabajado como un macho siempre, me he jodido como nadie en estas islas y nunca he tenido medio. Ya, no, incluso puede parecer un poco complicado ahí de entenderse, ¿no? Al principio, ¿no? Pero es una forma, como decía ahí, de recobrar incluso la parte cultural, ¿ya? Entonces, esto de estos dialectos son los que se hablan. Se hablaban actualmente, se hablan antiguamente y actualmente también, ¿ya? Entonces, miren, ahí podemos ver cómo es esto del realismo social. Tenés razón. ¿Alguien que nos quiera ayudar a leer? ¿Algún voluntario desde aquí?
¿Qué dice? Ya. Dice, y no me importaría eso. ¿Sabes vos? Lo que me calienta es que todito se lo llevan los blancos desgraciados. Digo, Lice, Sí, siga nomás, ya. Hasta aquí. tenés razón. Vos te acordás, yo tenía mis canoas y mis hachas y hasta una balandra. Vivía feliz con mi mujer y mi hija Java. Claro, te conoció dende tiempísimo. Pues bien, los blancos me quitaron todo y, no contentos con esto, se me han tirado a mi mujer. Ya. Entonces, miren, ahí vemos características tal cual el realismo social. Ahora, en este pequeño extracto, leímos un poquito, ¿no? Por el tiempo. Pero ¿quién me puede contar qué mensaje nos da, de qué nos habla ese pedacito que leímos? ¿De qué nos habla ese pedacito que pudimos leer? En ese pedacito ya podemos sacar una idea ya. ¿Alguien? No sé si es sobre, o sea, ahí es sobre de que los blancos se creían, creo yo, más superiores que ellos, dice. Ujú. Entiendo casi así. Ya, correcto. Entonces, ahí en este pedacito ya podemos ver y analizar que aquí ya nos habla de la desigualdad social. Entonces, aquí ya nos habla que los blancos tenían más privilegios. Ajá. De pronto que les quitaban cosas, ellos lógicamente se sentían frustrados y aquí está tal cual lo que ellos expresaban. Incluso aquí, literalmente lo que leímos, recuerden que una característica era el tremendismo, decía, ¿no? O sea, que habla de violaciones, habla de abusos. Y justo aquí está esta parte, ¿no? Mire. Y no contentos con esto, se me han tirado a mi mujer. O sea, ya entendemos el contexto, ¿no es cierto? Entonces, habla sobre esto, ¿ya? Entonces, por eso es interesante analizar este tema del realismo social, ¿ya? Ojo, y acabamos de leer solo un pequeño extracto, ¿no? Esto es un pedacito nomás. Como les comentaba, esto es una obra, ¿no? Un cuento entero. Entonces, aquí lo que podemos ver, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, Liz. ya. Entonces, lo que podemos ver es las características. En este pedacito que vimos, podemos ver todas las características que vimos del realismo social, ¿no es cierto? Nos hablan sobre problemas sociales, nos hablan sobre desigualdades sociales, el escenario es el campo y la escritura, aquí vemos en forma escrita, ¿no? Pero se transmite la forma en la que ellos hablaban, se transmite tal cual y nos habla eh, libremente, ¿no? Nos habla sobre abusos, nos habla sobre las desigualdades y la principal característica, la forma de escritura, ¿no? Que como les digo, de pronto yo puedo leer a primera vista y decir tiene faltas ortográficas, pero no. Recuerden que el objetivo del realismo social es representar tal cual se vivía en esa época, ¿no? En cuanto a los problemas sociales que habían, pero en cuanto a culturalmente, ¿no? A la escritura, a cómo nos expresábamos, ya, por eso tiene esta forma, ¿no? Que incluso, como les comentaba, en algunas partes puede ser de pronto un poco complicado para que yo entienda, ¿no? En especial porque es de la costa, ¿no? Ya, entonces, ya, esto es un pequeño extracto, pueden encontrar todo esto, eh, pueden encontrar ahí buscándole en el internet, ¿no? Y así hay varias obras, ¿no? Ya para ir terminando, solo les voy a enseñar un par de obras. Por ejemplo, aquí el Guaraguao, ya, de Gallegos Lara. Entonces, igual nos habla sobre esto, sobre injusticias, problemas sociales y la principal característica, recuerden, es la escritura, ¿no? Hay horas falsos, esto era José de la Cuadra. José de la Cuadra también muy famoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este te dijo verás nomás Balbuca. Entonces, miren, la forma en la que se escribía era tal cual. Claro que el juez parroquial, miren, Longo Simoniaco nos ha dado la contra, pero quieres de contra. Nosotros le apelamos, ¿ya? Entonces, miren, es interesante, ¿no? Esto del el realismo social, ¿ya? Así vamos a ir quedando. Entonces, bueno, la característica de esto, bueno, podemos ver todas las características.